Hola, ¿cómo estás? En Hechos 15, hoy veremos el primer debate teológico dentro de la iglesia. Acompáñanos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Seguimos leyendo Hechos, ahora estamos en el capítulo 15. Y en el capítulo 15 encontramos una circunstancia muy interesante donde dentro de esa iglesia nueva en Antioquía se estaban llevando a cabo muchas cosas. Se estaba alcanzando el evangelio a los gentiles, la salvación estaba llegando a los gentiles, aquellos que nunca habían escuchado quizá jamás en su vida acerca de Dios, ahora estaban hablando, escuchando acerca de Jesucristo y estaban recibiendo la salvación en Cristo Jesús por gracia. Y llegan de repente estas personas creyentes de Judea que enseñaban a los hermanos gentiles que tenían que guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Pablo consideraba esto realmente como algo no tan importante, pero la manera en que lo estaban manejando ellos era que si no guardaban la ley de Moisés y si no circuncidaban los gentiles, entonces no podían alcanzar la salvación. Y ahí es donde Pablo empezó a decir, oye, espérate, guardar la ley de Moisés y circuncidarse no tiene nada de importancia, pero estos que estás diciendo de que no van a ser salvos si no se circuncidan y si no guardan la ley de Moisés, eso sí es grave, porque la salvación es por gracia. En el versículo 1 desde ahí nos están diciendo ellos, no es que necesitabas guardarla para ser salvos, estaban sacrificando una doctrina esencial del Evangelio, la salvación en Cristo Jesús. Y eso no lo iba a permitir Pablo. Entonces empezó una contienda, dice ahí en el verso 2, no pequeña, una discusión no pequeña con estos creyentes que estaban diciendo eso. Y les estaba diciendo Pablo, no es necesaria la ley. No es necesario circuncidarse para la salvación. Y esto es importante entenderlo porque en este capítulo 15 vemos a Pablo diciendo que no era necesario circuncidarse. Sin embargo, en el capítulo 16, y ya te adelantaste un poquito, estamos viendo cómo Pablo circuncida a Timoteo. Y entonces se ve como una incongruencia, pero no es ninguna incongruencia. Veremos las razones por las cuales Timoteo se tuvo que circuncidar en el capítulo 16, pero hoy nos enfocaremos en por qué no era necesario. Y era porque estaban sacrificando esa doctrina esencial de la salvación. Estaban metiéndose con la doctrina esencial de la salvación, diciendo, es necesario que te circuncides para que seas salvo. No es cierto. Estaban diciendo que Jesús no era suficiente para la salvación. Obviamente esto causó que Pablo y Bernabé se pusieran en contra de esta gente y empezaran a discutir. Les dijeron, ok, vamos con los apóstoles, vamos a preguntarles a ellos. Y llegan a Jerusalén. Y vemos cómo empieza también una discusión en el versículo 6 en adelante, allí en Jerusalén, y no llegan a mucho, están hablando y discutiendo y poniendo sus puntos de vista, y estaban ahí los que venían de los fariseos, que eran judíos, imagínate ya en Jerusalén, con todo el judaísmo ahí en todo su esplendor y diciendo, no, pues es que sí necesitan hacerlo, y daban sus razones, y sin duda agarraban también ahí situaciones de tradición y de todo lo que ellos conocían, y decían, es que es necesario que ellos guarden, los gentiles que guarden la ley de Moisés, pero no era necesario. Pedro les dice, ¿saben qué? Están tentando a Dios, dice el versículo 10. En la NTV dice, están desafiando a Dios en este asunto. No podemos poner una carga, no podemos cambiar algo que Dios hizo. Si Dios dice que la salvación es por gracia, que se completa en Cristo Jesús, nosotros no podemos agregarle a eso porque sería desafiar a Dios, sería tentar a Dios, sería estar en contra de Dios. Mucho cuidado con las religiones. Muchas religiones le agregan, le ponen, dicen, es que sí, Jesús nos da salvación, pero también necesitas hacer esto para ser salvo. Mentira del diablo. Ahora sí que se aplica muy bien eso. Mentira del diablo. Porque la salvación es completa
En ese sacrificio en la cruz hace 2000 años se completó la salvación y el Señor Jesús dijo: consumado es. Y al tercer día resucita para garantizar que nosotros también resucitaremos con Él un día. Y luego interviene Jacobo. Y me llama la atención cómo interviene Jacobo, porque dice: ya Simón les dijo, en el verso 14, ya les dijo todo lo que estaba pasando ahí con los gentiles. Y luego usa algo que debemos usar nosotros a la hora de discutir: la palabra de Dios. A partir del verso 15 en adelante empieza a decir: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Nosotros debemos de apoyar lo que está escrito, porque eso es lo que nos mueve. Esa es la mayor autoridad, la máxima autoridad dentro de la iglesia y dentro de nuestra fe. Debe de ser lo que está escrito en su palabra. Y cita al profeta Amós, cita a Isaías para respaldar el hecho de que no es necesario nada más que Jesús. Pedro lo dice en el verso 11, dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, y de igual modo que los gentiles. También los judíos eran salvos no por sus obras, no por guardar la ley de Moisés, no por la circuncisión, sino por Jesucristo, por su gracia. Entonces, ¿qué hace Jacobo? Él dice: esto es lo que dice la palabra de Dios, con esto nos quedamos, váyanse, no necesitan guardar la ley, no necesitan circuncidarse. Dice: les recomendamos que porque se ha hablado tanto de la ley de Moisés, que ustedes, para convivir con todos estos judíos, hagan estas cosas. Apártense de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque vas a convivir con los judíos, y a los judíos les he enseñado todo el tiempo. Verso 21 dice: porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y por eso decidieron establecer estas recomendaciones. Les dijeron: ok, no, la salvación definitivamente nada más es por Cristo. Pero cuiden esto, cuiden de las contaminaciones de los ídolos. Había mucha comida que de repente se dedicaba a los ídolos. Y Pablo más adelante también dice: no es necesario que te cuides, tú come de todo. Pero si vas a ofender a alguien, entonces ya detente y no lo comas. Y eso es lo que está pasando aquí. Hablaban de fornicación, quizá tenía esta cultura donde podían vivir así sin casarse. No, también cásate, ¿no? Y todas estas cuestiones eran por convivencia, para convivir con los judíos y que no hubiera problemas o discusiones con ellos. Y todo era por amor. Pero la única recomendación es: no es necesario guardar la ley de Moisés, porque está escrito que la salvación es solamente en Cristo Jesús. Sigue con nosotros, seguimos ahí en el capítulo 16 de Hechos. Sigue leyendo, nos vemos.